¿Y si te dijera que existe un tipo de pecado tan silencioso, tan aceptado por la sociedad moderna, que podría estar corroyendo tu vida espiritual ahora mismo mientras ves este video? No hablamos de algo escandaloso, ruidoso ni obvio. El peligro aquí es justo el contrario. Es un pecado que se presenta como libertad, se disfraza de diversión y se esconde tras decisiones que el mundo llama normales. Penetra a través de la curiosidad, echa raíces en el deseo, se fortalece con la repetición y, cuando la persona se da cuenta, ya ha abierto puertas espirituales que nunca debieron abrirse. Este pecado es cómodo, disfrazado, seductor y por lo tanto capaz de producir prisiones invisibles, profundas heridas y guerras internas que muchos no pueden explicar. Hoy iluminaremos lo que el enemigo intenta mantener oculto, cómo el pecado sexual se convierte en uno de los mayores puntos de entrada para la actividad demoníaca en la vida de muchas personas. Antes de continuar, si este tema ya te ha conmovido en los primeros segundos, no te vayas sin suscribirte. Estás viendo, aprendiendo y recibiendo, pero aún no formas parte de la comunidad. Suscríbete ahora mismo, porque este video podría ser justo lo que cierre puertas que ni siquiera sabías que estaban abiertas. Hay preguntas que nadie quiere abrir, porque sabe que al otro lado yace una verdad que podría desestabilizar todo lo que se ha ocultado. Cuando alguien oye la frase, abre el pecado sexual puertas espirituales, la primera reacción suele ser desviar la mirada, fingir que no es grave, restarle importancia. Pero en el fondo, todos sabemos que ciertas decisiones tienen consecuencias mucho mayores de lo que parecen. Vivimos en una cultura que ha convertido la inmoralidad en entretenimiento, que ha normalizado prácticas que Dios nunca consideró normales y que ridiculiza cualquier intento de vivir con límites. Y es precisamente en este entorno donde muchos cristianos han perdido la vigilancia, aceptando como normal aquello que espiritualmente crea profundas grietas. Se necesita valentía para afrontar esta pregunta con honestidad, porque toca temas donde muchos están heridos, atrapados o incluso insensibles, pensando que nada ha cambiado, cuando en realidad todo ha cambiado. Cuando alguien traspasa un límite establecido por Dios, algo en su interior sufre las consecuencias. No se trata solo de culpa o arrepentimiento, es una especie de desarraigo espiritual, como si algo estuviera fuera de lugar y el mundo interior quedara expuesto. El pecado sexual no solo afecta al cuerpo, afecta la sensibilidad espiritual, el discernimiento, la forma en que la mente reacciona ante las tentaciones, la manera en que el corazón responde al llamado de Dios. Lo que comienza como una pequeña concesión se transforma en confusión emocional, pérdida de concentración, ataques a la identidad e incluso una creciente dificultad para orar con sinceridad. Muchas personas viven una guerra silenciosa, creyendo que son atacadas desde fuera cuando, en realidad, la puerta se ha abierto desde dentro. Y con el tiempo, esta puerta deja entrar peso, ansiedad, inquietud y una especie de fatiga espiritual inexplicable. Por eso muchos dicen, no sé por qué soy débil. Ya no oigo a Dios como antes. Siento como si algo me hubiera vaciado. Nada de esto surge de la nada. El objetivo aquí no es condenar, sino revelar. No se trata de señalar errores, sino de iluminar el camino de regreso. La pregunta puede parecer sencilla, pero la respuesta es profunda. Sí, las decisiones en este ámbito pueden abrir puertas espirituales que jamás deberían abrirse. Y comprender esto es el primer paso para recuperar la fuerza, la claridad y la sensibilidad. Si tantas personas libran batallas que parecen imposibles de ganar, quizás sea porque siguen luchando contra las consecuencias, pero no contra el origen del problema. Hoy, este tema surge para generar conciencia, sanación y una posibilidad real de cambio, no para
destruir a nadie, sino para reconstruir lo que se ha ido perdiendo gradualmente, porque cuando la verdad entra, la batalla comienza a ganarse desde dentro. El principio bíblico que distingue el pecado sexual de otros pecados no es simbólico ni poético, sino objetivo. La Escritura misma afirma que este tipo de pecado tiene un impacto singular porque afecta directamente lo que Dios ha definido como templo, el cuerpo. Cuando Pablo declara que quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo, no está creando una categoría mística o exagerada. Está explicando una consecuencia espiritual que surge de una realidad simple. El cuerpo no es mera biología, es la morada de Dios. Y cuando lo que debería ser sagrado se usa de forma distorsionada, no se trata solo de una falta moral, sino de una ruptura interna, una especie de quebrantamiento que afecta las emociones, la identidad, las percepciones espirituales e incluso la autoimagen. Por eso, a diferencia de otros errores, el pecado sexual deja cicatrices más profundas, porque afecta la esencia misma de las decisiones, la intimidad y el ser humano. Cada vez que dos personas tienen relaciones sexuales, la Biblia lo describe como un vínculo, algo que une más que cuerpos. No se trata solo de química, ni de emoción, ni simplemente de placer. Es conexión. Y este tipo de conexiones fueron diseñadas para existir dentro de un entorno de pacto, compromiso y protección espiritual. Cuando este vínculo se forma fuera de la voluntad de Dios, la persona no se da cuenta de inmediato, pero una mezcla de emociones e influencias comienza a afianzarse. Muchos lo llaman síntomas psicológicos, otros recuerdos afectivos, pero la Biblia lo llama lazos. Y los lazos mal construidos a menudo conllevan consecuencias silenciosas, comparaciones emocionales, sentimientos inexplicables, culpa que aparece sin razón, dificultades espirituales que surgen de la nada e incluso una pérdida gradual de sensibilidad a la presencia de Dios. No porque Dios los abandone, sino porque la persona misma ha abierto puertas que no sabe cómo cerrar. Este principio no es superstición, es estructura espiritual. Cuando alguien une su cuerpo con el de otra persona sin un voto matrimonial, también une partes invisibles, pensamientos, vulnerabilidades, deseos y fragilidades. Y cada vez que esto sucede, aunque parezca casual, aunque parezca insignificante, una parte del alma queda atrapada en conexiones que no se completaron correctamente. Por eso, muchas personas sienten que algo se quedó atrás, o que se llevó una parte de ellas, o que dejó marcas inexplicables. No es imaginación. Es la consecuencia de un vínculo que no debió haberse creado de esa manera. La Biblia advierte sobre esto, no para controlar la vida de nadie, sino para proteger la dimensión más profunda del ser humano. Porque cuando el cuerpo está herido espiritualmente, todo a su alrededor se ve afectado. La claridad, la paz, el discernimiento e incluso la capacidad de escuchar la voz de Dios sin interferencias. La puerta a las alianzas inapropiadas es una de las armas espirituales más silenciosas y destructivas, pues opera de forma invisible, discreta y profunda. Cuando la Biblia habla de la unión de almas, revela que el acto sexual trasciende el plano físico y toca dimensiones emocionales y espirituales que la mayoría ignora. Cada relación crea una especie de pacto, un vínculo, una conexión que une historias, dolores, recuerdos e influencias. Y cuando este vínculo nace fuera de la voluntad de Dios, no trae seguridad, sino exposición. Es como dejar una puerta entreabierta en plena noche. Por fuera, todo parece tranquilo. Por dentro, aquello que no debería tener acceso encuentra vía libre para entrar. Muchos intentan racionalizarlo, diciendo que solo fue una vez. No significa nada, nadie se enteró. Pero el mundo espiritual no se rige por las apariencias, sino por la legalidad.
Y la legalidad es precisamente eso, un permiso otorgado mediante decisiones que violan principios espirituales. Cuando alguien traspasa la línea de la inmoralidad sexual, no se da cuenta de inmediato, pero se abre una brecha. Y esta brecha atrae turbulencia emocional, carga mental, inestabilidad espiritual e incluso ataques que parecen inexplicables. Por eso, muchos luchan contra la ansiedad persistente, crisis de identidad, inestabilidad emocional, adicciones sexuales incontrolables, pensamientos intrusivos, lapsos de paz e incluso pesadillas recurrentes que les agotan la energía por la noche. No es una coincidencia, no es una exageración, no es superstición, es una consecuencia. Cada conexión formada con alguien que no formaba parte del plan de Dios crea una mezcla de emociones e influencias que chocan dentro del alma, generando conflictos cuyo origen la persona desconoce. Y lo más cruel es que muchos piensan que Dios los está castigando, cuando en realidad sucede lo contrario. No es Dios quien castiga, es el enemigo aprovechándose de la puerta que la persona misma abrió. Comprender esto es esencial para romper ciclos, porque mientras alguien crea que solo libra una batalla emocional, seguirá intentando resolver espiritualmente lo que comenzó como una base legal otorgada al enemigo. Cuando la Biblia habla de pactos, se refiere a aquello que une vidas, historias y destinos. Y el enemigo sabe que cuando un pacto se crea de forma incorrecta, funciona como una llave. Con esta llave accede a influir en áreas que antes estaban tejidas: la mente, los sentimientos, las decisiones, la autoestima e incluso la vida espiritual. No se trata de miedo ni de condena, se trata de conciencia. Porque una puerta abierta solo deja de ser una amenaza cuando alguien decide cerrarla. Y decidir cerrarla comienza con la luz, la comprensión y la valentía para romper pactos que nunca debieron haberse formado. Y es en ese momento cuando comienza la reconstrucción espiritual. La lujuria es una prisión que se construye lentamente, sin cadenas visibles, sin barrotes, sin señales de advertencia. Comienza como un pensamiento pequeño, casi inocente, una curiosidad que parece inofensiva, pero que, al ser alimentada, se transforma en un deseo que ocupa demasiado espacio en el alma. Esa es la estrategia, entrar poco a poco. El enemigo no necesita empujar a alguien al pecado de inmediato, solo necesita sembrar la semilla. Y cuando la semilla es riegada por la mirada, por la imaginación, por la exposición continua a estímulos que distorsionan la pureza, la trampa ya está tendida. La persona cree tener el control, pero en realidad la lujuria ya está moldeando sus pensamientos, debilitando sus límites y creando un ciclo que se repite con creciente fuerza. Jesús advirtió que el pecado comienza en la mirada porque sabía que la caída siempre se origina en el ámbito de las intenciones, mucho antes que en las acciones. Con cada caída, el dominio espiritual se profundiza. La persona comienza a perder algo de lo que no sé. Percata de inmediato la disciplina. La mente se dispersa, la concentración se fragmenta, la pureza interior se vuelve una carga y el corazón reacciona con mayor lentitud a la voz del Espíritu Santo. Lo que antes brindaba placer ahora trae culpa. Lo que era entretenimiento se transforma en adicción. Lo que parecía libertad se revela como prisión. La lujuria, contrariamente a lo que muchos creen, no es simplemente una tentación fortuita, sino una construcción espiritual. Roba tiempo, energía, paz e incluso propósito. Muchos se preguntan por qué no pueden avanzar, por qué están espiritualmente agotados, por qué sus oraciones parecen superficiales. La respuesta a menudo reside precisamente en este ciclo silencioso. Cada vez que alguien cede,
pierde una parte de su fortaleza interior que debería usarse para crecer, no para reconstruirse constantemente. El reino de las tinieblas sabe que no necesita destruir a una persona de golpe. Solo necesita debilitarla continuamente hasta que pierda toda resistencia. Por eso la lujuria es tan estratégica. Corroe poco a poco, hace el alma vulnerable, abierta a influencias, atrapada en hábitos que erosionan la fe. Quien no lucha contra ella inevitablemente termina dominado. No porque quiera, sino porque la lujuria no pide permiso. Domina a quienes no se resisten. Y la verdadera libertad solo comienza cuando uno reconoce que se enfrenta a una auténtica batalla espiritual, donde la fuerza de voluntad humana por sí sola no basta. Es necesario romper lazos, cerrar puertas y recuperar la sensibilidad al Espíritu Santo, quien restaura lo que la tentación intentó destruir. La pornografía se ha convertido en la mayor puerta de entrada espiritual abierta en este siglo porque combina precisamente los elementos que más debilitan el alma: el pecado sexual, la repetición constante y el aislamiento marcado por la vergüenza. Esta combinación es perfecta para el reino de las tinieblas porque destruye silenciosamente. No hay escándalo, ni exposición, ni testigos, solo un ciclo que se fortalece cada vez más en secreto. Al enemigo siempre le ha gustado lo que se repite en secreto porque las conductas ocultas echan raíces profundas y las prisiones difíciles de romper. La pornografía no solo actúa sobre la imaginación, moldea las emociones, altera las percepciones y crea una dependencia que va mucho más allá del placer momentáneo. Es una construcción espiritual diseñada para corroer la sensibilidad al Espíritu Santo, desgastar la fortaleza interior y atar a la persona a una conducta que, cuanto más se repite, más destruye lo más preciado: la libertad espiritual. Esta adicción crea cadenas emocionales que fragmentan la mente, la inquietan y la incapacitan para encontrar la verdadera paz. La persona se debate entre el deseo de parar y la compulsión de volver, entre la creciente culpa y un alivio momentáneo que dura apenas unos segundos. Por eso, la pornografía no puede considerarse simplemente una tentación moderna. Funciona como una herramienta de aprisionamiento espiritual. Cada recaída roba un poco más de autocontrol, un poco más de claridad, un poco más de sensibilidad a la presencia de Dios. Y con el tiempo, lo que parecía un simple desliz se transforma en una batalla diaria, agotadora emocional y espiritualmente. Mientras el cuerpo se acostumbra al estímulo, el espíritu se debilita, se aquieta, se distancia, no porque Dios se aleje, sino porque el alma se insensibiliza, siente pesada, sin espacio para discernir la voz divina. La pornografía no solo causa adicción, causa distorsión. Distorsión de la visión del sexo, del cuerpo, del valor de los demás e incluso de uno mismo. Crea expectativas irreales. Destruye la capacidad de tener relaciones sanas y alimenta fantasías que distorsionan lo que Dios diseñó como puro. Y cuanto más se consume, mayor es la vulnerabilidad espiritual, porque este hábito conecta el alma a un ciclo de esclavitud. Para muchos, esta lucha no es solo psicológica, sino espiritual. Es una verdadera guerra que se libra en el silencio de la alcoba, a la tenue luz del celular, en la madrugada, cuando la mente está cansada y más susceptible. Y esta guerra solo se puede ganar cuando la persona reconoce que no solo lucha contra un hábito, sino contra una puerta espiritual abierta que necesita cerrarse con decisión, luz y restauración. La restauración es la prueba más contundente de que nada, absolutamente nada, de lo que el pecado ha abierto tiene por qué permanecer abierto. Dios jamás deja a nadie atrapado en su propia historia.
Cuando hay verdadero arrepentimiento, el que no busca justificaciones, no culpa a las circunstancias, sino que simplemente reconoce la verdad. La sangre de Jesús entra como una llave espiritual capaz de deshacer alianzas, romper lazos creados en secreto y purificar por completo lo contaminado. Lo que parecía permanente se vuelve temporal, lo que parecía irreversible comienza a transformarse, y lo que el enemigo usó como puerta de entrada queda definitivamente cerrado. El arrepentimiento no es humillación, es liberación. Es el momento en que el alma de huir deja de esconderse y finalmente permite que Dios entre donde antes había vergüenza y silencio. La renuncia es el paso que confirma el arrepentimiento. Es el momento en que una persona decide cortar lazos, abandonar hábitos, deshacer caminos y cerrar puertas que antes estaban abiertas. Renunciar no solo significa detener una acción, significa romper la legalidad que el enemigo utilizaba para entrar. Significa deshacer los pactos espirituales hechos con malas decisiones, cortar alianzas invisibles que mermaban la fuerza y recuperar lo que parecía perdido. Cuando alguien renuncia, la batalla cambia de bando. La persona deja de ser una víctima pasiva y se convierte en alguien que lucha, alguien que dice basta, alguien que asume que la santidad no es una carga, sino una protección. Es en esta etapa cuando las cadenas comienzan a debilitarse, las malas influencias pierden terreno y la mente vuelve a respirar. La restauración es un proceso continuo en el que Dios no solo perdona, sino que sana, libera y reconstruye. La pureza recupera su significado, la oración deja de ser difícil, el ayuno se convierte en una herramienta, la disciplina espiritual se fortalece y la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo comienza a renacer. Puertas que antes estaban abiertas de par en par se cierran por completo. Ciclos que parecían irrompibles se rompen. Lo que era una carga se convierte en un testimonio. Dios no devuelve a nadie al punto de partida. Lo coloca en un lugar mejor, más fuerte, más consciente y más protegido. La restauración es la declaración de Dios. No solo te rescaté de la caída, sino que te levanté para que nunca más seas esclavizado por lo que te destruyó. Y cuando Él cierra una puerta, ninguna fuerza espiritual puede volver a abrirla. La respuesta a esta pregunta es directa, sencilla y seria. Sí, el pecado sexual puede conducir a la actividad demoníaca y en muchos casos así sucede. No porque Dios quiera castigar, destruir o alejar a alguien, sino porque este tipo de pecado crea verdaderas brechas espirituales. Actúa como una puerta sin llave, una entrada que el enemigo usa para sembrar culpa, confusión, opresión, adicciones y ciclos emocionales que parecen imposibles de romper. El pecado sexual no abre puertas simplemente porque sea malo, sino porque va en contra de la estructura espiritual que Dios creó para proteger el corazón humano. Cuando una persona cruza este límite sin darse cuenta, le da acceso al enemigo, quien siempre se aprovecha de las vulnerabilidades ocultas. Pero hay una verdad infinitamente mayor que cualquier caída, cualquier trampa, cualquier puerta abierta. La gracia de Dios siempre triunfa. No importa lo que haya sucedido, cuántas veces se haya repetido, cuán profundo parezca el ciclo, ni cuánta vergüenza se esconda tras él. La gracia no llega tarde, no llega débil, no llega a medias. Llega para deshacer, romper, purificar y restaurar todo lo que se ha roto. Si alguien ha caído, hay perdón, real, completo e inmediato. Si alguien está atrapado, hay liberación, profunda, espiritual y transformadora. Si alguien se siente impuro, hay restauración, purifica el alma, sana la mente, fortalece el espíritu y cierra puertas que parecían imposibles de cerrar. La gracia de Dios siempre tiene la última palabra. La gran pregunta
final no es simplemente reconocer que el pecado abre puertas. Eso es solo el diagnóstico. La pregunta que de verdad importa, la que decide el rumbo espiritual de la vida de una persona, es esta. ¿Estás listo para cerrar esas puertas hoy? ¿Estás listo para romper viejas alianzas, para dejar que Dios borre el pasado, para renunciar a lo que te ata y permitir que el Espíritu Santo restaure lo que se perdió? El verdadero cambio no comienza cuando alguien entiende el problema, sino cuando decide. Hoy podría ser el día en que se rompan las cadenas espirituales, se cierren las puertas definitivamente y la vida vuelva a fluir. Que cuando alguien elige levantarse, Dios elige transformar. Y Él siempre termina lo que empieza. ¿Este mensaje te ha resonado de alguna manera? No lo dejes morir aquí. Haz clic ahora en el botón de suscripción. No por mí, sino porque sabes que necesitas profundizar en esta restauración espiritual. Cada video que dejaste pasar podría ser justo lo que Dios quería usar para cerrar una abierta, romper un ciclo oculto y reavivar tu fuerza interior. Activa la campana de notificaciones, porque los siguientes mensajes irán directo al grano, revelando lo que muchos ignoran y marcando la diferencia entre permanecer encarcelado o finalmente ser libre. No postergues lo que el Espíritu Santo te llama a hacer hoy.